Ruby. El destino de un Grimm capítulo 23. Un nuevo enemigo part 1. Mano porque voy a brillar. Fenrir tarareaba en voz baja mientras se deslizaba por el suelo de la cafetería, con un trapeador creando un rastro de agua frente a él. Eran las primeras horas de la mañana de un domingo y Fenrir, ansioso por asegurarse de que el resto de su día estuviera libre de compromisos previos, había subido a la oficina de la profesora Goldwitch y le había preguntado si podía cumplir su detención ahora en lugar de más tarde. Y así, allí estaba el Grimm, limpiando por completo el enorme y vacío comedor. Al principio, estas tareas que le habían asignado le habían parecido tediosas y aburridas. Pero, después de su tiempo con Ruby en la forja, y los largos períodos de silencio cada vez que esperaban a que un trozo de metal se derritiera o se enfriara, o simplemente habían estado demasiado preocupados para entablar una conversación entre ellos, Fenrir se encontró extrañamente sin importarle estas tareas que aburren la mente. Parecía ser el tipo de persona que prefería hacer algo sin sentido en lugar de no hacer nada en absoluto. Aunque todavía no tenía intención de volver a acercarse a esa vitrina de trofeos durante toda su vida. Por otra parte, se preguntó, quizás ahora no me importe tanto, porque ahora tengo algo que escuchar. El Grimm bajó la mirada hacia su cadera, donde su pergamino seguía tocando una melodía de baile funky que Fenrir no pudo evitar mover la cabeza. Después de que Ruby le mostrara casi todas las canciones de su pergamino, una vez más le arrebató su propio pergamino y, después de agregar su número a su muy pequeña lista de contactos, copió un montón de sus propias canciones y las transfirió al pergamino del alza. No es que no estuviera agradecido, pero al menos podría haberle advertido antes de hacerlo. La inclusión de la música y la nueva apreciación de Fenrir por las mundanidades de la vida hicieron que el tiempo pasara mucho más rápido de lo normal y, muy pronto, Fenrir había limpiado toda la cafetería de arriba a abajo. Fenrir dio un paso atrás y admiró su obra, asintió para sí mismo y apagó el pergamino. Ahora que había terminado con eso, Fenrir solo necesitaba informar a Goldwitch sobre su tarea completada y luego podría continuar con lo que realmente quería hacer hoy. El Beowulf depositó el trapeador y el balde en el armario del conserje cercano, se sacudió las manos de residuos invisibles y comenzó a caminar por los pasillos vacíos. Bueno, casi vacío. Fenrir casi se da un latigazo cervical cuando vio una figura alta y de cabello gris que desaparecía por un pasillo cercano. Caminando de puntillas rápidamente, Fenrir miró a la vuelta de la esquina para confirmar que, de hecho, era el profesor Ozpin, que caminaba tranquilamente por los pasillos vacíos de su academia. ¿Ese hombre duerme alguna vez?, se preguntó el Grimm. Mientras el alfa continuaba observando tranquilamente al hombre mayor vagar sin rumbo por los pasillos, una idea deliciosamente horrible susurró en la mente de Fenrir. A este tipo siempre le encanta acercarse sigilosamente a mí. Bueno, veamos qué le parece. Fenrir bajó su cuerpo hasta el suelo y comenzó a acechar lentamente al profesor desprevenido. Fenrir estaba poniendo en práctica todo su entrenamiento de cazador, pegándose a las sombras como pegamento y haciendo que cada contacto con el suelo fuera tan ligero como una pluma y silencioso. Lentamente pero seguro, Fenrir se encontró directamente detrás del director y comenzó a levantarse sobre sus piernas, dejando al descubierto sus garras y dientes mientras se preparaba para dejar escapar un fuerte rugido y asustar al hombre mayor. Buenos días, señor Lupus. A veces, en la vida, uno no siempre consigue lo que quiere. Fenrir se dio cuenta de un hecho cuando su rugido murió prematuramente en su garganta al ver a Ozpin volverse hacia él con indiferencia y sonreírle cálidamente. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó Fenrir con incredulidad. Cuando has luchado contra las criaturas de la oscuridad durante tanto tiempo como yo, el señor Lupus, tiendes a desarrollar un sexto sentido que te permite saber cuando hay alguien cerca, explicó Ozpin antes de arquear una ceja. Además, tu pie derecho aterriza un poco más pesado que el izquierdo. Fenrir parpadeó antes de mirar sus botas, golpeando su pie derecho experimentalmente. Fue un buen intento, intentó Ozpin para suavizar el golpe. No me des tu compasión, pensó Fenrir con amargura. Entonces, ¿qué te trae por aquí tan temprano por la mañana? No creo que los demás se hayan despertado todavía. Fenrir resopló antes de cruzarse de brazos y asumir su habitual postura distante. Estaba terminando mi detención del día. Iba camino a Goldwitch para avisarle que había terminado cuando te vi. Ah, exclamó Ozpin, supongo que es un método sensato para un fin de semana. Acabar con el castigo temprano para tener el resto del día para ti.
Ozpin reanudó su paso tranquilo por el pasillo, y Fenrir lo siguió. El hombre mayor era un verdadero enigma para el Beowulf, siempre se comportaba con ese aire misterioso, como si supiera algo que tú no sabías ni sabrías nunca. Le irritó muchísimo. Ahora que tienes el resto del día libre, continuó Ozpin, ¿qué planeas hacer con él? La pregunta era bastante inocente, pero en el momento en que Fenrir la registró, comenzó a sentirse incómodo, una sensación de hormigueo recorrió su nuca y comenzó a rascarse nerviosamente. La razón por la que se sentía incómodo era porque quería tener el día libre para encontrar una manera de pagarle a cierta chica de ojos plateados. Ruby hizo todo lo posible para ayudarme a construir mis nuevas armas. Si no fuera por ella, probablemente no las habría logrado tan bien como lucen ahora. Diablos, probablemente ni siquiera las habría terminado todavía. Ruby me ayudó a construir mis guanteletes, explicó Fenrir lentamente, sin mirar a Ozpin con la mirada, tengo una deuda con ella. Planeaba pasar el día tratando de averiguar cómo pagarle. Ozpin se detuvo en seco y miró al joven alfa con una mirada entre contemplativa y divertida. El director había estado observando a la pareja durante los últimos días mientras trabajaban incansablemente en la fragua. La chica y el Grimm se habían vuelto más cercanos durante ese tiempo, ciertamente más cercanos que antes. Aún así, el hombre mayor se sorprendió al escuchar que Fenrir sentía que le debía algo a la chica. Dudo que la señorita Rose esperara que le devolvieras el favor de alguna manera, intentó explicar Ozpin, estoy seguro de que ella simplemente estaba feliz de ayudar. No importa, respondió Fenrir con vehemencia, todavía le debo una, así que necesito hacer esto. Yo, no pensé que los Grimm tomarían tan en serio el tener una deuda con alguien, dijo Ozpin honestamente. Por supuesto que sí, dijo Fenrir, antes de pensar que debía explicarse un poco mejor y decidió que una historia sería la mejor manera de hacerlo. Cuando tenía 5 años, fui emboscado por un grupo de bandidos humanos y un Boarbatus vino en mi ayuda. No me gustan especialmente esos cerdos de ojos saltones, pero le debía la vida, así que viajé con él y en su siguiente cacería, lo ayudé a asegurar una gran cantidad de muertes. Después de eso, la deuda fue pagada y continuamos nuestros caminos separados. Ozpin escuchó cortésmente, al principio sorprendido de que a los 5 años Fenrir casi hubiera sido asesinado, antes de recordar que a esa altura, Fenrir ya había sido un adulto durante 4 de esos años. Aún así, la historia había ayudado a arrojar algo de luz sobre cuán importantes eran las deudas para los Grimm y cómo siempre se aseguraban de que cualquier deuda fuera pagada en su totalidad. Bueno, si significa tanto para ti, supongo que me mantendré fuera de tu camino, asintió Ozpin, antes de darle a Fenrir otra mirada interrogativa, entonces, ¿cómo exactamente planeas pagarle a la señorita Rose? Esta era la parte que Fenrir menos esperaba, porque implicaba que ahora tendría que correr un riesgo enorme al contárselo al hombre de cabello gris. Fenrir miró hacia la ventana más cercana y señaló hacia el horizonte, donde sabía que se encontraba el reino de Vale. Iba a echar un vistazo a Vale. A los humanos les gusta conseguir cosas para otras personas. Iba a ver si podía encontrar algo que le pudiera gustar a Ruby y comprárselo. Ozpin asumió que Fenrir estaba tratando de decir que iba a comprarle un regalo a Ruby, aunque eso solo se prestó a un escrutinio mucho mayor. Señor Lupus, dijo Ozpin con calma, ¿planeaba decirle a alguien que iba a hacer esto? ¿Bajar a la ciudad de Vale, solo, rodeado de miles de humanos y faunos? Fenrir hizo una mueca cuando Ozpin dio en el clavo. No, soy muy malo mintiendo, se dijo Fenrir mientras se daba una palmada en la frente. Ozpin parecía tan poco impresionado como Fenrir. Y supongo que tampoco consideraste cómo ibas a pagar por lo que obtuviste mientras estuviste en Vale. ¿O simplemente planeabas tomar lo que te llamara la atención? Fenrir gruñó y se quejó mientras miraba sus botas, su cola una vez más envolviéndose alrededor de su cintura en tensión creciente. Ozpin simplemente suspiró cuando el lenguaje corporal del alfa básicamente respondió a todas sus preguntas. Señor Lupus, dijo Ozpin con calma, no puede robarle a la gente. Su reputación ya es bastante mala, lo último que quiere es que la gente descubra que es un ladrón además de un Grimm. La señorita Rose no estará muy contenta de saber que robó para ella. Señor Fenrir siguió encogiéndose sobre sí mismo al darse cuenta de su propia estupidez. Ozpin tenía razón, a Ruby no le agradaría en absoluto el hecho de que Fenrir hubiera robado a otro solo para apaciguar su propio sentido del honor. Aún así,
Continuó Ozpin, sonriendo levemente para sí mismo mientras intentaba darle un giro más positivo a la idea de los Grimm. Supongo que se podría considerar un progreso el que desees recompensar a quienes te han hecho un servicio. Incluso si son humanos. A Fenrir no le gustó la forma en que Ozpin enfatizó la última palabra, ni cómo le sonrió astutamente. Lo entiendo, Ozpin. Son humanos. Por favor, deja de recordarme lo completamente loco que me he vuelto. El director parecía estar sumido en sus pensamientos, y Fenrir se quedó mirándolo confundido. Después de un momento de silencio entre los dos, Ozpin volvió a mirar al joven fauno y habló con calma. Muy bien, señor Lupus, ¿qué le parece si le propongo un trato? Fenrir desplegó los brazos y miró al hombre mayor con intriga. Le permitiré bajar a Vale y encontrar una manera de saldar su deuda con la señorita Rose. La mirada de Ozpin de repente se volvió mortalmente seria y Fenrir tuvo que luchar contra el impulso de retroceder al verla. Pero, dijo el hombre mayor, dejaréis vuestras armas aquí. No las necesitaréis allí fuera, y sería mejor que eliminaseis por completo la tentación. Mientras el director hablaba, hizo un gesto hacia los dos guanteletes que Fenrir llevaba en los brazos. Desde que se había despertado esa mañana, eran lo primero que se ponía. Se había dicho a sí mismo que, mientras más los usara, más rápido se acostumbraría a tenerlos en sus extremidades. Después de eso, continuó Ozpin, no te involucrarás en ninguna situación que requiera que te vuelvas violento o agresivo. Si descubro que has atacado a un civil, entonces me temo que pasará mucho tiempo antes de que te dejes salir de nuevo. ¿Entiendes? Fenrir se quejó, recordando nuevamente cómo todavía estaba bajo un fuerte escrutinio por su mal carácter y naturaleza salvaje. Entiendo, Fenrir finalmente dijo con fuerza. Bien, asintió Ozpin. Bueno, entonces ve a ver a la profesora Goldwich, dile que terminaste con tus tareas del día, luego guarda tus armas en tu casillero y toma el próximo Airbus disponible hacia Vale. Es seguro asumir que ahora tienes un casillero, ¿no? Fenrir asintió, pues en efecto ahora tenía su propio casillero. Después de que él y Ruby despertaran del coma, la chica reenergizada prácticamente había arrastrado a Fenrir hasta el vestuario para prepararlo todo. Todo lo que necesitaba hacer era ingresar un código de 6 dígitos y el casillero se cerraría o abriría cuando quisiera. Perfecto, comentó Ozpin. En cuanto al dinero, dirígete al pasillo que pasa por la oficina del profesor Pork, y llegarás a la oficina de finanzas estudiantiles. Tenemos un pequeño fondo reservado para estudiantes que sufren dificultades financieras. Dada tu situación, diría que estás más que calificado para ello. Eso le proporcionó al Grimm una pequeña sensación de tranquilidad. Al menos no estaría completamente sin dinero durante su estadía en este reino humano. Aún no le veo el sentido alien. Obtienes bienes y comida a cambio de pequeños trozos de plástico y círculos de metal. Estos humanos están locos. Bueno, te he retenido lo suficiente, concluyó Ozpin, reanudando su lento paso por los pasillos de la escuela. Diviértete en Vale, señor Lupus. Fenrir se giró y estaba a punto de reanudar su caminata hacia la oficina de Goldwich, cuando se le ocurrió una idea que lo dejó inseguro. ¿Qué pasa si no tengo otra opción? ¿Qué pasa si estoy acorralado por humanos que quieren matarme y tengo que contraatacar? Ozpin estuvo a punto de desestimar la pregunta supuestamente salvaje del alfa, pero luego recordó las noticias que había estado leyendo ayer. Recientemente han secuestrado a un gran número de faunos. Puede que no se identifique como uno, pero aún tiene la apariencia de un fauno. Si realmente es una emergencia, dijo Ozpin enfáticamente, entonces puedes simplemente llamar a tu casillero con tu pergamino, deberían haberse conectado entre sí automáticamente. Simplemente ingresa el código en tu pergamino y tu casillero se trasladará a tu ubicación actual en cuestión de minutos. Para ver si el hombre mayor tenía razón, Fenrir sacó su pergamino y después de unos segundos de búsqueda, encontró un pequeño icono con la forma de un casillero escondido en la esquina de su dispositivo. Bueno, eso es útil. Fenrir volvió a mirar al hombre de cabello gris y asintió. Gracias, Ozpin. Con eso, Fenrir continuó su camino, sintiéndose un poco más confiado acerca de su oportunidad de completar su misión autoimpuesta. Ozpin simplemente continuó observándolo hasta que desapareció de la vista. En ese momento, la expresión neutral de Ozpin cambió a un ceño fruncido preocupado. Tengo mucha fe en usted ahora mismo, señor Lupus. No haga que me arrepienta. A Fenrir no le gustaba volar. La primera vez que había estado en uno de estos transportes voladores, había tenido que luchar mucho para mantener el contenido de su estómago dentro de su cuerpo.
La segunda vez no había sido tan malo, aunque eso probablemente se debió a que su mente estaba ocupada con otras cosas en ese momento. Es decir, él y Ozpin se aventuraron en el bosque Esmeralda, en busca del lugar donde Fenrir se había convertido en Fenrir. Sin embargo, esta tercera vez, esa sensación de sacudidas y opresión regresó con toda su fuerza y Fenrir tuvo que pararse en la esquina del Airbus nuevamente para evitar causar una escena. ¿Cómo hacen esto los Nevermore? A esta altura del suelo resulta nauseabundo. Una vez que Godwitz lo despidió, Fenrir no perdió tiempo en guardar sus armas y encontrar la oficina de finanzas estudiantiles. Ahora tenía un pequeño fajo de billetes de Lien en el bolsillo de su chaqueta. Era más pequeño de lo que esperaba y, aparentemente, estaba destinado a durarle todo el mes. Bueno, da igual, se dijo a sí mismo, no creo que sea lo que la gente clasificaría como un gran gastador. Puedo hacer que esto funcione. Fenrir dejó de pensar en la creciente incomodidad que le producía estar tan alto y miró por la ventana cercana el mar de nubes que flotaba debajo de él. No le gustaba volar, pero vistas como esa no eran horribles. Me pregunto qué debería regalarle a Ruby, se preguntó Fenrir después de unos minutos de simplemente observar el paisaje pasar bajo él. Sé que le gustan los dulces. Sé que le gustan mucho las fresas. Pero eso es demasiado fácil, no puedo simplemente conseguirle comida. ¿Podría intentar encontrar algo para su arma? Pero, ¡no! Esa cosa ya está muy actualizada, dudo que pueda encontrar algo nuevo para agregarle. El alfa se quejó cuando recordó una vez más lo poco elaborado que era su plan. Finalmente, Fenrir decidió que simplemente caminaría por la ciudad y vería si algo le llamaba la atención. En realidad, no había mucho plan, pero Fenrir nunca había tenido un plan concreto. Al reflexionar, Fenrir se dio cuenta de que durante el último mes solo había estado siguiendo las instrucciones y nunca había tenido un objetivo claro en el que centrarse. En el pasado, el objetivo siempre había sido encontrar humanos y matar humanos. Ahora bien, reflexionó Fenrir, preocupado, la única razón por la que estoy en Beacon es porque no tengo ningún otro lugar a donde ir. La única razón por la que fabriqué armas es porque Ruby me convenció de hacerlo. Yo, no tengo idea de qué hacer en el futuro. Estos pensamientos, sobre la incertidumbre de su propio futuro y si podría tener un futuro tal como estaba, perturbaron enormemente a Fenrir y lo mantuvieron perturbado hasta que el Airbus aterrizó nuevamente en tierra firme. Sin embargo, el temblor de la nave al aterrizar sacó al Green de su estupor. Aún preocupado, Fenrir salió lentamente del Airbus y decidió, por su propio bienestar mental, que sería mejor dejar ese tema de reflexión para más adelante. Pero ahora, pensó Fenrir mientras miraba a su alrededor y las calles de Vale que se extendían ante él, tengo una deuda que pagar. Sin que el Beowulf lo supiera, mientras se unía a la multitud que se dirigía a la ciudad, un hombre de baja estatura vio a Grimm mientras descargaba la carga del Airbus. Una mirada a Fenrir y el hombre dejó caer lo que llevaba y salió corriendo, sacando frenéticamente su pergamino y marcando un número que había tenido durante algún tiempo. Ankh. Susurró el hombre en su pergamino. ¿Recuerdas a ese Wolf Faunus que te pateó en tu propio auto? Bueno, acaba de aparecer en la parada y ahora mismo está caminando hacia Vale. El silencio fue todo lo que el hombre bajito escuchó en la línea, antes de que una voz masculina gruñera con saña. Traigan a los demás. Ese perro irá a ver al jefe, esta noche. Fenrir caminó durante horas, recorriendo toda la ciudad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser un objeto adecuado para dárselo a la joven Rose. Pero nada parecía estar bien, o simplemente era demasiado caro para que Fenrir pudiera pagarlo. En un momento dado, Fenrir se desesperó y buscó en una tienda de repuestos para armas. Como esperaba, la Crescent Rose de Ruby ya estaba bien equipada con las últimas mejoras y modificaciones, no había nada que pudiera conseguir aquí que Ruby no tuviera ya. Supongo que esto es lo que obtengo por pensar que este sería un trabajo fácil, se quejó Fenrir, con las manos firmemente metidas en los bolsillos de su chaqueta y la cabeza agachada. Sin embargo, había algo bueno que había surgido de toda esta excursión. Salvo algunos pequeños picos de animosidad o miedo, el radar de negatividad de Fenrir había estado en silencio durante todo el día. Para los ciudadanos de Vale, Fenrir Lupus era solo un fauno común y corriente. Un cambio drástico con respecto al velo constante de energía negativa que envolvía al Green dondequiera que fuera en Beacon. Fue refrescante. Sin embargo, ese cambio de ritmo se volvió cada vez menos agradable a medida que avanzaba el día y Fenrir todavía tenía las manos vacías. Y entonces su mal humor se vio rápidamente coronado cuando su estómago empezó a gruñir.
Arg, olvídate de esto. Se quejó Fenrir, recordando groseramente su persistente necesidad humana de sustento. Tal vez pueda tener una mejor idea de qué regalarle a Ruby si tengo la barriga llena. Fenrir se quedó mirando por encima de la multitud durante un rato, tratando de encontrar un lugar adecuado para comer. Entonces recordó la primera vez que había estado en Vale y cómo había tenido aún más hambre. Me pregunto, ese café no debe estar lejos de aquí. Tal vez esté abierto. Fueron necesarios varios intentos y múltiples encuentros con callejones sin salida, pero finalmente Fenrir estaba en la calle correcta y avanzaba con paso firme hacia el café donde Fenrir había tenido su primera interacción adecuada con un ser humano. No pudo evitar preguntarse si aquella chica fauno ciervo de antes estaría allí nuevamente. Pero mientras se dirigía hacia el frente del pequeño café, Fenrir rápidamente se dio cuenta de que las cosas habían cambiado drásticamente desde la última vez que estuvo allí. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. Al mirar más de cerca, se vio que los grafitis eran en realidad palabras que estaban dirigidas a un determinado subconjunto de la humanidad. No nos servirán los animales. Fuera con fauno. Las bestias pertenecen a jaulas. Junto a estas palabras, se hicieron agujeros en las ventanas del café, varias sillas y mesas quedaron rotas en pedazos y había basura esparcida por todas partes. Comparado con cómo había sido este lugar la última vez que Fenrir había estado aquí, el lugar era un completo y total desastre. Esto es algo típico. Fenrir resopló y cruzó los brazos frente al pecho, examinando los daños con una mirada cínica. Solo los humanos podían mostrar este nivel de mezquindad, atacar un establecimiento pequeño como este con el argumento de que Faunus trabajaba allí. A Fenrir no le gustaban en absoluto los lanceros, pues eran unos bichitos parlanchines. Pero, aún así, nunca derribó sus colmenas simplemente porque no le importaban. No parece que vaya a conseguir comida aquí. Será mejor que busque otro sitio. Fenrir giró sobre sus talones y estaba a punto de alejarse, cuando una pequeña sacudida de negatividad comenzó a hormiguear en la parte posterior de su cráneo. Dolor, desesperación, desesperanza. Fenrir afinó sus sentidos y determinó que la fuente de esta nueva masa de emociones negativas provenía directamente de detrás del café abandonado. Fenrir debatió internamente consigo mismo si debía investigar más o no, y recordó su promesa a Ozpin de no involucrarse en ningún asunto humano mientras estuviera allí. Pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Los Grimm se sentían atraídos por las fuentes negativas como las polillas por la llama, y Fenrir no podía ignorar esa compulsión innata de buscar esta nueva oleada de miseria. Mientras caminaba con cuidado por la parte trasera del café, los oídos lobunos de Fenrir comenzaron a captar los sonidos de una conversación apresurada que se desarrollaba cerca. Había dos voces, una masculina y la otra femenina que le resultaba familiar. Por favor. Me ha llevado una eternidad conseguir este trabajo. Tiene que haber alguna manera, escucha, de Eri, no sé si antes has visto la fachada de mi cafetería, pero es un desastre. Mientras Faunus siga trabajando aquí, eso seguirá pasando y me quedaré sin clientes. Lo siento, pero tengo un negocio que atender y no puedo permitirme seguir pagando por estos daños. Al doblar la esquina, los hermanos Grimm vieron a dos personas que estaban discutiendo entre sí. Uno de ellos era un hombre corpulento, de mediana edad, con la frente cubierta de sudor y un bigote negro y espeso, con un pelo igualmente negro y rizado en la parte superior de la cabeza y unos ojillos pequeños y brillantes que parecían increíblemente cansados. El otro, el ciervo que Faunus Fenrir había conocido en su primer día en Vale. Cabello naranja brillante, largo hasta la mitad, ojos verdes profundos, figura esbelta y pequeños cuernos blancos en la parte superior de la cabeza. Por favor, suplicó la niña una vez más, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Pero claramente el hombre mayor había terminado de hablar, simplemente levantó las manos y regresó a su establecimiento, cerrando la puerta detrás de él con fuerza. Sin embargo, la chica no cedió, golpeando furiosamente la puerta cerrada, gritando y vociferando obscenidades que hicieron que incluso el Beowulf diera un paso atrás en estado de shock. Pero luego la ira se desvaneció como un fuego artificial de corta duración, y en su lugar solo hubo tristeza. Fenrir simplemente observó cómo la chica más pequeña se desplomaba lentamente en el suelo y lloraba en silencio. Este lugar era muy importante para ella. Fenrir se quedó figurativamente atrapado en su lugar, sin saber si debía caminar hacia la chica o darse la vuelta y alejarse. No es asunto nuestro, proclamó una parte fría de su cerebro. Ella no significa nada para nosotros. Déjenla así.
Desafortunadamente, Fenrir no tuvo otra opción ya que la chica con astas eligió ese momento para mirar hacia arriba y detectar inmediatamente la sombra oscura del alfa, sus ojos brillando en la poca luz. La chica de ojos esmeralda casi gritó y se arrastró hacia atrás por el suelo sucio, incapaz de distinguir la identidad de la figura oscura. Fenrir se lanzó rápidamente hacia adelante con las manos en alto en señal de apaciguamiento. Tranquilo, se quejó en voz baja. Soy solo yo. Al acercarse a la luz, la niña pudo observar mejor la misteriosa figura. Durante unos segundos se quedó mirándola confundida, antes de que la comprensión la golpeara como un maremoto y sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. «¿Eres tú?», exclamó. «Es el lobo fauno que golpeó a esos tipos hace un mes». Al ponerse de pie nuevamente, el ciervo fauno pudo observar mejor al hombre más joven, a quien no había visto desde aquel día cuando levantó a un hombre y lo arrojó como una pelota de béisbol a un automóvil. Se veía mucho mejor. La última vez que lo había visto, estaba pálido y con aspecto enfermizo, con ojeras y el pelo cayendo lacio frente a su rostro. Sin embargo, ahora tenía más color en las mejillas y era evidente que había comido bien. Además, su pelo tenía un aspecto más vibrante y estaba peinado hacia atrás. ¿Pero por qué sigue usando esa chaqueta rota? Parece que se va a romper en cualquier momento. Te ves mucho mejor ahora, comentó la chica, intentando sonreír para aligerar el ambiente. El efecto fue arruinado un poco por los rastros de lágrimas visibles que bordeaban su rostro. Fenrir no respondió, en cambio miró hacia la puerta ahora cerrada y se cruzó de brazos. ¿De qué se trataba eso? La muchacha hizo una mueca visible, antes de intentar nuevamente adoptar una fachada alegre y señalar hacia la puerta trasera. Me despidieron. Una risa hueca escapó de sus labios y el Grim supo de inmediato que era falsa. Sin embargo, eso no le impidió fruncir el ceño confundido. No lo entiendo. Ella no está en llamas, ¿qué quiere decir? Quiero decir, no es como si hubiera trabajado aquí por mucho tiempo, menos de un año en realidad, continuó la chica, su actitud alegre fallando rápidamente mientras sus emociones la abrumaban, pero sabes, fue suficiente para conocer gente y no eran tan malos como aquellos con los que tuviste que lidiar. La mujer de cabello naranja miró hacia abajo, tratando de ocultar su rostro, que sin duda parecía miserable. Pero, aunque Fenrir no podía verla, sus orejas caninas escucharon fácilmente un susurro muy oscuro y odioso. Malditos sean los humanos. Fenrir cerró los ojos y comprendió. Ahora entendía que el café había sido atacado por aquellos que despreciaban a los faunos y que el dueño había decidido deshacerse de todos los empleados faunos para evitar más destrucción de la propiedad. Cobarde. Se burló Fenrir, mientras su pelo retumbaba suavemente. En lugar de apoyar a quienes trabajan bajo su mando, los dejó de lado como si fueran basura. Sí, dijo Fenrir en voz alta, recuperando la atención de las chicas mayores, malditas sean todas. A pesar de la mirada de pura ira en el rostro del hombre de cabello oscuro, la niña se sintió extrañamente reconfortada por el desdén compartido del niño por la humanidad. Entonces, comentó Fenrir, rascándose un lado de la cara, ¿qué harás ahora? La niña suspiró antes de intentar responder lo más optimista que pudo. Bueno, supongo que tendré que volver a sacar los viejos currículums. Aunque, como las cosas están tan tensas por aquí últimamente, encontrar otro trabajo puede ser un poco más complicado que la última vez. Fenrir frunció el ceño confundido. Al ver la mirada interrogativa del hombre más grande, la chica explicó más. Últimamente secuestran a muchos faunos. Muchos lugares no aceptan a empleados faunos por miedo a que también los secuestren o a que sus negocios se vean perjudicados. O no los aceptan por odio, una cosa u otra. El alfa una vez más vio una mirada de ira y desesperanza cruzar el rostro de la chica. ¿Tienes familiares que te puedan ayudar?, preguntó. La chica sacudió la cabeza. Están todos en el vacío. Vine aquí porque pensé que tendría una vida más fácil. Sí, una vida más fácil. Los dos permanecieron en silencio, Fenrir no estaba seguro de cómo continuar con esta conversación bastante aburrida. Evidentemente, el silencio había sido demasiado largo, ya que la chica comenzó a alisarse la ropa, a aclararse los ojos y a salir del callejón. Bueno, dijo con tristeza, tengo que volver a casa. Tengo que empezar a buscar trabajo de inmediato si quiero tener la oportunidad de que me paguen antes de que venzan los alquileres. Fenrir observó a la chica salir lentamente del callejón, antes de girar los hombros y avanzar a grandes zancadas para seguir su ritmo. ¿Qué estás? Tú mismo lo dijiste, dijo Fenrir bruscamente. Están secuestrando a los faunos.
No es seguro que camines solo, caminaré contigo hasta que llegues a casa. La chica parecía que estaba a punto de objetar, hasta que vio una expresión muy seria en el rostro del hombre más alto y se dio cuenta de que no aceptaría un no por respuesta. Bueno, no parece un mal tipo. Además, me vendría bien alguien con quien hablar ahora mismo. Supongo que tienes razón, respondió finalmente a la mirada interrogativa de Beowulf. Está bien, claro, caminemos juntos. Y con eso, los dos abandonaron el sucio callejón y volvieron a salir al sol de la tarde. ¡Oh! Gritó de repente el fauno ciervo, sobresaltando un poco a Fenrir. Acabo de darme cuenta de que ahora hablas correctamente. Supongo que tu garganta mejoró, ¿eh? Fenrir parpadeó como un búho, antes de recordar lo silencioso que había estado la primera vez que se conocieron. Sí. Tuve un accidente con algo de polvo y me arruinó un poco la voz. Puede que sea terrible mintiendo, pero cada vez se me da mejor decir medias verdades. La niña asintió, creyendo su historia antes de dar una palmada en la espalda. Entonces, ahora que tu voz está mejor, ¿te importaría decirme tu nombre? ¿O te llamo simplemente Wolfie? Fenrir resopló, recordando el tonto apodo con el que Jan insistió en llamarlo. No, dijo suavemente. Mi nombre es Fenrir Lupus. La niña se giró para mirar más directamente al hombre que ahora conocía como Fenrir Lupus, antes de extender una mano. Bueno, es un placer volver a encontrarme contigo, Fenrir. Mi nombre es Jade Doe. Fenrir, acostumbrado desde hacía tiempo a ese gesto humano, tomó la mano de Jade y la estrechó con firmeza. Pensé que era de Eri, ¿no? Cuestionó. La expresión de Jade decayó un poco. No, es solo un apodo que se ha puesto en boca de algunas personas en el café. Lo odio. Fenrir sintió un hormigueo en la columna al sentir las olas de energía negativa que se alejaban de la niña más pequeña. Está bien. Bueno, sigamos nuestro camino, Jade. Fenrir se alejó caminando, sus largas y lentas zancadas lo llevaron hacia adelante, sin darse cuenta de la mirada que estaba recibiendo de su conocido. Sin quererlo, solo había mostrado un poco de respeto hacia la chica. Ella lo apreció mucho. Entonces, ¿dónde vives estos días? Preguntó Jade, acelerando para igualar el ritmo de los Grimborn. Encontré un lugar en Beacon, respondió Fenrir. Oh, ¿eres un cazador? No. Espetó Fenrir, antes de controlar rápidamente su ira y hablar más suavemente. Yo, Egen, solo estoy viviendo allí por el momento. No es una situación permanente. Por mucho que me parezca a estos humanos, nunca seré un cazador. No cazaré a los de mi propia especie. Después de superar su breve enojo, Fenrir decidió volver a encaminar la conversación hacia algo más positivo. Mientras caminaban, el Grim habló de algunos de los momentos más divertidos que había vivido en la academia, dejando de lado, por supuesto, todo el odio que recibía a diario junto con cualquier cosa que pudiera revelar su verdadera identidad. Desafortunadamente, los dos quedaron tan absortos en su conversación, que el sexto sentido de Fenrir no pudo distinguir la energía maligna que emanaba de un grupo de ojos odiosos. Observando cada uno de sus movimientos. Es él, reconozco esa vieja chaqueta raída en cualquier parte. Ang miró al hombre de cabello oscuro por encima de sus anteojos oscuros, con el rostro desencajado por una alegría sádica. Le había costado bastante dinero reparar su auto después de que el perro rabioso le golpeara la cabeza contra el parabrisas. No lo había olvidado y ahora estaba a punto de vengarse del estúpido animal. ¿Deberíamos atacarlos ahora, Ang? Preguntó uno de los amigos de Ang desde atrás de él. Apuesto a que el jefe estará feliz si le traemos 2 escorias Faulus. Amigo, ¿no recuerdas lo que pasó la última vez que intentamos enfrentarnos a ese tipo? Dijo otro hombre. Intentar enfrentarnos a los dos a la vez es simplemente pedir el fracaso. Cierren la boca. Gritó Ang, silenciando a los 2 hombres que estaban detrás de él. Una vez resuelto ese asunto, Ang se giró para mirar al hombre más bajo que había llamado a Ang en primer lugar. Ya sabes qué hacer. Una vez que esté solo, llama su atención y llévalo a un lugar tranquilo y agradable. Nosotros nos encargaremos del resto. El hombre más pequeño asintió con la cabeza y se frotó las manos con gran anticipación. El jefe nos va a pagar bien esta noche, muchachos. Gritó antes de salir disparado, preparándose para su actuación. Ang se burló y continuó observando al fauno lobo desde lejos. Era un hombre vengativo, sería el primero en admitirlo, y personalmente no podía esperar para hacer que este perro en particular pagara por avergonzarlo. Grendel va a tener un día de campo contigo, Chucho.
Resulta que Jade vivía en la esquina inferior izquierda del distrito agrícola, en el lado oeste de Vale. Cuando la niña y los hermanos Grimm llegaron a la calle de Jade, el sol ya estaba empezando a descender hacia el horizonte occidental. Tendré que regresar a Beacon inmediatamente después de esto. Maldita sea. No pude encontrar nada. A pesar de sentirse un poco molesto porque toda esta excursión a Vale esencialmente no había servido para nada, Fenrir realmente no podía encontrar tiempo para estar enojado. Estaba más preocupado y perturbado por el paisaje que tenía frente a él. O más bien, por cómo había cambiado. A medida que los dos habían ido avanzando por la mitad inferior de Vale, los edificios que los rodeaban habían cambiado, volviéndose mucho menos modernos y bien construidos, y más ruinosos y destartalados. De hecho, una vez que los dos llegaron al camino que conducía a la casa del fauno de los ciervos, Fenrir vio un edificio alto que tenía todas las ventanas tapiadas y la pared trasera simplemente había desaparecido. Las calles estaban agrietadas, las farolas no tenían ninguna bombilla y los Grimm vieron al menos 5 contenedores de basura que estaban volcados o rebosaban de basura. Eso sin hablar de la gente que deambulaba por allí. Muchos de ellos, más de la mitad seguro, eran faunos. Los pocos que estaban fuera corrían, con la cabeza gacha y evitando todo contacto visual con los dos. La ropa que vestían parecía haber sido usada durante varios días seguidos. Jade había descrito a Fenrir como alguien con aspecto enfermizo cuando lo vio por primera vez. Fue solo ahora que el alfa entendió lo que eso significaba. Y luego, para colmo, Fenrir vio a un hombre mayor con colmillos saliendo de su labio inferior, sentado en la esquina, con un abrigo andrajoso sobre sus hombros y una pequeña lata de metal a su lado con un cartel de cartón apoyado sobre ella. Yo también soy una persona. Fenrir se acercó al hombre de cabello blanco, sin siquiera escuchar el llamado poco entusiasta de Jade para que se detuviera. El Grimm miró a este frágil anciano y sintió una extraña mezcla de emociones agitarse en su interior. «Tienes algo que decir, hijo». Fenrir se sobresaltó cuando la voz ronca del anciano rompió el silencio abruptamente. El hombre lo miró con ojos cansados, transmitiendo una tristeza derrotada sin que el Grimm tuviera que usar su sexto sentido para verlo. «¿Qué te pasó?», preguntó Fenrir sin aliento. Cuando me dolió la espalda, la empresa constructora para la que trabajaba decidió que ya no valía la pena esforzarme más. Según ellos, yo era un cerdo viejo al que era mejor sacrificar. Así que aquí estoy, viviendo los últimos días de mi vida en cualquier acera que no esté ocupada. Dejado de lado, simplemente deshecho. Esa brutalidad tan fría sacudió a Fenrir más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fenrir había oído de varias personas que los faunos eran discriminados y menospreciados. Pero, al verlo en persona, Fenrir se quedó sin palabras. «Eres un niño pequeño», continuó el anciano, «y parece que estás en un lugar mejor que yo. No lo desperdicies, no lo des por sentado porque te lo podrían quitar muy fácilmente». Y entonces el anciano inclinó la cabeza para mirar al suelo otra vez. Fenrir finalmente recordó cómo caminar y se giró para mirar a la chica de ojos esmeralda que lo había estado observando con una mirada pensativa en sus ojos. Mucha gente de aquí son faunos como yo, que pensaban que vivir aquí sería más fácil que donde vivíamos antes. La verdad es que, no creo que nada haya cambiado desde la guerra de los faunos. Jade se marchó después de eso, dejando a Fenrir solo con sus pensamientos. Pensamientos que dejaban al alfa cada vez más perturbado. Esto no está bien. No es justo, ¿por qué los faunos deben ser abusados y maltratados de esta manera? Los Grimm no se quieren entre sí, pero nunca nos haríamos esto. Sí, comentó la suave voz, con una tristeza subyacente en su voz armónica. Es injusto, necesitan ayuda, hay que mostrarles un camino mejor. No somos nosotros los indicados para hacer eso, pensó Fenrir con amargura. Es parte de la naturaleza humana ser cruel con lo que es diferente a ellos. Somos un solo Grimm. Este problema es demasiado vasto y demasiado antiguo para nosotros. No hay nada que pueda hacer. Y allí estaba de nuevo, esa sensación de impotencia que hizo que Fenrir quisiera rugir furioso hacia los cielos. No podía pensar en una sola forma de ayudar a los faunos a salir de su apuro. O incluso averiguar realmente por qué o si debía ayudarlos. Parecía uno, pero no era un fauno. Aunque eso no le impidió sentir que debería estar haciendo algo. En poco tiempo, los dos llegaron a la residencia de Jade, un bloque de apartamentos que parecía tan viejo como los demás edificios de la zona. Jade miró hacia la casucha en la que vivía y recordó que, a menos que encontrara pronto una nueva forma de ingresos, no podría permitirse ni siquiera ese lugar.
Bueno, suspiró Jade, girándose para mirar al hombre más grande a los ojos. Esta es mi parada, gracias por acompañarme hasta aquí, Fenrir. Espero que te vaya bien en Beacon. Por lo que vi hace un mes, creo que serás un gran cazador. Dije que no soy un, olvídalo. ¿Estás seguro de que estarás bien? Preguntó Fenrir, en lugar de volver a mencionar su posición en Beacon. La muchacha con astas volvió a mirar hacia su edificio, sintiendo el frío agarre de la realidad. No tenía esperanzas de conseguir un trabajo, pero si se concentraba en ello, estaba segura de que se acostaría y lloraría allí mismo. Ya se había avergonzado una vez frente al adolescente vestido de cuero, no quería volver a hacerlo. Estaré bien. Los sentidos de Fenrir se estremecieron ante la mentira. Ella no estaría bien y lo sabía. Fenrir gruñó en voz baja, esto era exasperante. Esta chica no había hecho nada para merecer esto, en unos días estaría exactamente en la misma posición que el anciano. Ella es inocente. El Beowulf nunca había pensado en un solo humano o fauno de esa manera. Se suponía que todos eran culpables de sus crímenes contra Remnant. Pero Fenrir simplemente no podía pensar así. No con ella. Tiene que haber algo que pueda hacer. No puedo irme de aquí hasta que al menos intente arreglar esto. Y fue cuando Fenrir metió bruscamente sus manos en los bolsillos de su chaqueta, que una idea finalmente apareció en su cabeza, mientras sus dedos rodeaban pequeños cuadrados de plástico. Bueno, espero verte por aquí algún día, murmuró Jade mientras comenzaba a caminar dentro del viejo edificio. Esperar. Jade casi se sale de su piel cuando Fenrir gritó de repente y se acercó a ella. Luego sacó las manos de su chaqueta y sacó un fajo considerable de lien de sus bolsillos. Los ojos de Jade se abrieron de par en par al verlo, más aún cuando el chico le metió el fajo en el pecho. Tómalo. Ordenó con un brillo decidido en sus ojos. ¿Qué? No puedo, bramó Jade. Quería rechazar la oferta del lobo fauno, pero entonces el hombre simplemente le devolvió el dinero. No lo necesito, dijo Fenrir con firmeza. Te servirá durante unos días, creo que, sinceramente, no tengo un buen concepto del dinero. Una vez más, Jade quiso negar la severa amabilidad del hombre. Pero dada la situación, la cantidad que le ofrecía sin duda la mantendría alejada de ella por un tiempo. Finalmente, después de un montón de tarareos y murmullos, Jade finalmente cedió y aceptó el gravamen. Sin embargo, mientras miraba las pequeñas tarjetas de plástico, sintió un amargo resentimiento enroscándose en sus entrañas. No pudo evitar pensar que, si hubiera nacido humana, nunca habría necesitado daivas como esta. Sin embargo, allí estaba ella, apenas sobreviviendo, solo por un par de astas en su cabeza. Odio esto, susurró, y las orejas de Fenrir se movieron levemente. Vine aquí porque quería demostrar que podía sobrevivir aquí, pero no puedo. No mientras los humanos estén a cargo. Me enoja mucho. Bien. Jade miró hacia arriba y se encontró mirando directamente a un par de orbes de color azul medianoche. No pierdas esa ira, dijo Fenrir, su voz retumbó como un trueno y resonó en los huesos de la chica. Úsala, deja que alimente tu impulso. Nunca dejes que te hagan sentir menos de lo que eres. Porque no significa nada, eres solo tú quien puede asegurar tu propia supervivencia. Superarás esto, estoy seguro de ello. Fenrir no sabía de dónde había salido todo eso, pero sabía que cada palabra la decía en serio. En cualquier caso, a esta chica le vendría bien un refuerzo positivo en ese momento, solo esperaba que eso fuera lo que hubiera hecho. Parecía que lo había hecho, porque de repente la chica sonrió de verdad. Se guardó el lien en el bolsillo, asintió con la cabeza y colocó una delicada mano sobre el hombro del alza. Eres un buen hombre. Gracias por esto. Fenrir no reaccionó. O al menos no pareció hacerlo. Noche. Y simplemente observó cómo la muchacha finalmente entró en su apartamento, cerrando la puerta oxidada detrás de ella. Y se quedó allí durante mucho tiempo después. Después de un rato, Fenrir comenzó a moverse, mirando sus manos pálidas. Un buen hombre, el rostro de Fenrir se contrajo de una manera desagradable y sus manos se cerraron en puños apretados, sus brazos temblaban levemente por el esfuerzo. Luego se dio la vuelta, su estado de ánimo bajó y su mente se sintió pesada. No soy un buen hombre. No soy un hombre en absoluto. Pero eres una buena persona. Tal vez algún día, incluso seas un gran hombre. Fenrir se masajeó las sienes, su cabeza palpitaba por todo ese conflicto interno.
¿No me dices quién eres?, habló en lo más profundo de su mente, como si esperara ver la fuente de esa dulce y suave voz. Sin embargo, persistes constantemente en mi mente. ¿Qué quieres de mí? La voz se quedó en silencio una vez más, agitando aún más a los Grimm. Hasta que no se calló. Quiero que seas más que un Grimm. Fenrir se quedó paralizado. Sintió una repentina punzada de miedo. Nunca había considerado la idea de ser más de lo que sabía que era. Esto lo dejó sintiéndose más incómodo que nunca en su vida. Sacudiendo la cabeza, Fenrir decidió que ya había terminado con ese día, que regresaría a Beacon y que se iría directo a dormir. Hoy ya estaba harto de sorpresas. A medida que se acercaba a la pista de aterrizaje, el sol ahora descendía completamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja quemado. Fenrir llegó a una conclusión que le hizo darse una palmada en la cabeza. Maldita sea. Nunca recibí nada para Ruby. Y acabo de darle todo mi lien a Jade. Pasará otro mes antes de que reciba más. Fenrir suspiró, antes de encogerse de hombros y continuar su viaje, pensando que no tenía sentido preocuparse por cosas que ya habían sucedido. Bueno, tendré que encontrar otra forma de saldar mi deuda con Ruby. No hay límite de tiempo ni nada parecido, aunque preferiría terminar con esto rápidamente. Con su resolución de simplemente intentar algo diferente mañana, Fenrir continuó su ritmo lento y constante de regreso al borde de la ciudad. Oye, monstruo. Aporrear. Un trozo de ladrillo alcanzó a Fenrir justo en un lado de la cabeza. El Grimm exclamó de dolor y sorpresa antes de darse la vuelta para enfrentarse a quien se había atrevido a golpearlo con el gran objeto. Sí, así es, te estoy hablando a ti, Fleabag. ¿Vas a volver a tu guarida a comer ratas o algo así? El hombre que le gritaba era pequeño, más o menos de la altura de Ruby si Fenrir tuviera que adivinar, y lo miraba con visible odio. Los de vuestra especie no sois bienvenidos aquí. El hombre siguió gritando y vociferando a todo pulmón. No pasará mucho tiempo antes de que os exterminen a todos, os aniquilen como las bestias rabiosas que sois. El Grimm tembló de rabia. No sabía quién era ese tipo, pero ya no le importaba. Ya había sido un día largo y agotador, no necesitaba que ese idiota lo empeorara. Pero antes de seguir adelante, cerró los ojos, respiró profundamente y luego se alejó. Recuerda lo que dijo Ozpin. No puedo perder los estribos aquí. Simplemente ignóralo. Fenrir quería irse, solo quería regresar a su habitación y dormir todo el día. Desafortunadamente, el hombrecillo tenía una misión que cumplir. No estaba dispuesto a dejar que el niño se levantara y se fuera. Oye. Te estoy hablando a ti, monstruo. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí o algo así? El hombre tomó otro trozo de ladrillo y lo arrojó con todas sus fuerzas a la parte trasera de la rodilla de Fenrir. Fenrir gritó mientras se doblaba ligeramente, luego miró al hombre y gruñó amenazadoramente, sus garras ya comenzaban a extenderse mientras su visión comenzaba a ponerse roja de rabia. ¡Basta! Gritó. Oh, ¿ahora crees que tengo que escuchar lo que dices, escoria como tú? Estás por debajo de mí, perro. No tengo por qué escuchar nada de lo que tengas que decir. El hombre tomó otra piedra y se la arrojó al ahora enfurecido Grimm. Esta vez, Fenrir atrapó la piedra y, con poco esfuerzo, la aplastó en su mano hasta que no quedó más que en piedritas. Al diablo con esto. Pensó Fenrir sombríamente, no me importa lo que diga Ozpin, no voy a dejar que este idiota me pisotee. Necesito darle una lección. Con la mente nublada por la furia, Fenrir caminó hacia el hombrecillo tímido, haciendo crujir los nudillos mientras apretaba los puños. Sin previo aviso, el hombre se dio la vuelta y echó a correr. Fenrir podía darse la vuelta y seguir su camino, pero no quería hacerlo. No puedes simplemente huir. Vuelve aquí, punk. El Grimm corrió tras el hombre y lo siguió hasta un callejón pequeño y estrecho. Fenrir sabía que era más rápido que este tipo, pero antes de que pudiera alcanzar la velocidad máxima, el hombre se detuvo. Fenrir miró perplejo a este extraño hombre que se había dado vuelta para correr y luego se detuvo. Luego, el hombre se giró para mirar al alfa y lo miró con una sonrisa demasiado presumida. Te atrapé, perro. Antes de que Fenrir pudiera siquiera preguntarse de qué estaba hablando el chico, su radar de negatividad de repente se disparó como loco y Fenrir de repente se dio cuenta de lo que había sucedido. Es una trampa. Detrás de ti. Gritó la suave voz. Pero ya era demasiado tarde. Otro hombre saltó sobre Fenrir por detrás y rápidamente hundió una jeringa en el cuello del Grimm. Ark. Fenrir se retorció y se agitó violentamente mientras sentía que un líquido helado comenzaba a inyectarse en su torrente sanguíneo.
Fenrir se pateó hacia atrás y se estrelló contra una pared de ladrillos, haciendo que pedazos de ladrillos volaran por todas partes. El hombre que lo sujetaba gruñó de dolor, pero se negó a soltarlo. Tenemos que salir de aquí ahora. Con pensamientos desesperados, Fenrir le dio un codazo al hombre en el estómago una y otra vez, antes de echar la cabeza hacia atrás y darle un cabezazo. Fenrir escuchó el sonido del cartílago de la nariz al romperse y sintió que el hombre lo aflojaba un poco. ¿Alguien podría venir aquí y ayudarme con este tipo? El hombre bajito de antes saltó ligeramente sorprendido, antes de sacar una jeringa, lanzarse hacia adelante y apuñalar a Fenrir directamente en el estómago. El Grim gimió y jadeó de dolor, mientras más líquido helado se inyectaba en su cuerpo. De repente, los pensamientos del alfa comenzaron a volverse confusos y lentos, y los rincones de su visión comenzaron a nublarse. Tengo sueño, necesito salir de aquí. El hombre miró al adolescente vestido de cuero, esperando que cayera al instante, pero en lugar de eso, sus ojos se abrieron con horror cuando el fauno le gruñó y retiró el puño. Raark. Fenrir rugió mientras golpeaba al pequeño hombre en el costado de la cabeza, enviándolo directamente al suelo y comiendo tierra. Fenrir se tambaleó hacia adelante, extendió la mano hacia atrás y agarró al otro hombre por los hombros. Una vez que lo sujetó con firmeza, lo arrojó de espaldas y lo arrojó directamente a un contenedor de basura cercano, abollando ligeramente el metal. Oye feo. Antes de que Fenrir pudiera intentar escapar, una tercera voz familiar lo llamó. Al darse vuelta para buscar la fuente, Fenrir se encontró cara a cara con el cañón de una pistola gris opaca. El hombre que sostenía el arma tenía el pelo largo y rubio sucio y gafas de sol oscuras. Te conozco. Golpe. Aang no dudó y disparó un dardo tranquilizante directamente al esternón del Grim. Fenrir miró fijamente el dardo que sobresalía de su pecho y luego sintió que sus piernas comenzaban a tambalearse. 3 dardos, demasiado, muchos. Fenrir se tambaleó hacia adelante, intentando alcanzar al hombre de cabello largo, pero sus piernas finalmente cedieron y cayó a 4 patas. Recuérdame, mocoso. Se burló Aang mientras miraba al Beowulf que luchaba por sobrevivir. Te recuerdo cómo pensaste que podías simplemente lanzarte por encima de mí y de mis muchachos y simplemente irte. Aang arrojó la pequeña pistola a un lado y sacó un largo bate de madera de detrás de él. Fenrir intentó ponerse de pie furiosamente, pero poco a poco estaba perdiendo el control total de su cuerpo. Con un aire de indiferencia casual, Aang enrolló el bate detrás de él y lo golpeó en la cabeza de Fenrir. La cabeza del Grim se giró hacia atrás y se le cayó sobre los hombros mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Oh, muchacho, las palabras no pueden expresar cuánto he estado esperando hacer esto. Aang volvió a golpear a Fenrir en el otro lado de la cabeza. El dolor comenzaba a disminuir en la mente de Fenrir y su visión se volvió casi completamente negra. Tengo que, y perro. Gritó Aang, retrocediendo para golpear al Grim una última vez, esto es para mi auto. Aang atrapó a Fenrir directamente en el mentón, enviando al Grim a volar hacia atrás y cayendo de espaldas. Fenrir luchó por unos segundos más, antes de dejar escapar un largo suspiro y caer hacia atrás, inconsciente. El silencio cayó sobre el callejón. Aang miró victorioso al fauno caído mientras sus compañeros luchaban por ponerse de pie. «Ah, ¿qué demonios era ese tipo?», gritó el hombrecillo, despegando su cara del asfalto. Una de esas jeringas fue suficiente para derribar a un elefante, ¿cómo pudo tomar 3? ¿A quién le importa?, gritó Aang con mucha adrenalina. Lo tenemos, ahora átenlo y pónganlo con los demás. Sin querer discutir, los dos hombres avanzaron y levantaron al inconsciente Alpa por las axilas. El hombre con la nariz ensangrentada sacó una cuerda de uno de sus bolsillos. Mientras los observaba trabajar, Aang sacó un bote de tinta roja del bolsillo del pantalón y comenzó a dibujar algo en la pared cercana. Cuando terminó, se apartó para admirar su obra. Hace un mes, Aang solo odiaba a los faunos de manera ocasional, pero un grupo acudió a él buscando reclutarlo a él y a su pandilla. Este grupo, y el hombre a cargo, compartían sus creencias de que los faunos no eran más que una subespecie mutante que necesitaba ser destruida por el bien de la humanidad. Aang no se consideraba un leal ni por asomo, pero no pudo evitar sentir una pequeña oleada de orgullo dentro de sí mismo al pensar en que ahora era parte de algo que traería el fin de los faunos de una vez por todas. Gloria a la mano roja.